Muy buenas tardes. Una nueva videoconferencia este jueves 18 de mayo y acá estoy rodeada de muchos galenos hoy. Así que los voy a dejar, me voy a llamar al silencio y los voy a dejar con la doctora Dorotea Fantel para que haga la presentación pertinente de sus colegas galenos. Adelante, Dorotea. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que esta nueva videoconferencia sea realmente muy provechosa para todos ustedes, que se lleven unos puntos importantes a tener en cuenta para mejorar la calidad de vida. Bueno, hoy tenemos con nosotros dos expertos. Una experta, la doctora Tamara Ullman, que es endocrinóloga y que nos va a hablar de la salud ósea. Punto muy importante porque todos ustedes saben el compromiso del hueso en los pacientes con mieloma. Y tenemos también que nos acompaña el doctor Christian Seehaus, un experto en mieloma, que nos va a ayudar a descifrar este tema haciendo preguntas a la doctora. Los invito a participar. Tamara, tu lugar. Oh, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, no sé si querés comenzar, Cris, con las preguntas o Dale. arranco comentando. Bueno, gracias por la invitación, gracias Mariana, gracias Doro por la presentación y un poco la idea de hoy era charlar junto a ustedes sobre la importancia del cuidado óseo y sobre todo el rol que tienen los endocrinólogos en el cuidado de los pacientes con mieloma. Y un poco para empezar, Tamara, contanos un poco cuál es el rol del endocrinólogo en los pacientes con mieloma y por qué es importante que los pacientes puedan tener un adecuado seguimiento. Bien, en nuestro caso, así como están afectados el riñón, como también puede haber anemia en los mielomas, también está afectado el órgano que es el hueso, ¿sí? Todo lo que es el esqueleto, en gran parte, un gran porcentaje de los pacientes hay afectación. Esto puede ser, por ejemplo, lesiones en sí en el hueso, puede ser también osteoporosis, que esto es cuando el hueso está descalcificado, cuando hay una fragilidad que predispone a fracturas. De hecho, nosotros muchos pacientes los vemos que se han diagnosticado a través de una fractura vertebral, por ejemplo. En otros casos también hay aumento del calcio, que el calcio sale del hueso, entonces por esta afectación en el hueso, nosotros estamos en contacto con los hematólogos para poder tratar estas afecciones y a la vez el tratamiento que en general nosotros brindamos también colabora con el tratamiento en sí hematológico. Perfecto. ¿Cuál podría ser alguno de los síntomas que los pacientes tendrían que estar atentos o prevenir en el caso de, por ejemplo, como nombraste, que el calcio suba o baje? Bueno, en el caso particular del calcio, los síntomas no son así muy específicos, ¿sí? No son tan específicos, por ejemplo, como cuando hay hipocalcemia, que es cuando el calcio está bajito, pero lo más común que mencionan los pacientes son dolores óseos. Esto es algo que digamos, llama la atención. Y lo mismo va a ocurrir si hay una lesión en el hueso, si hay una fractura, ¿sí? También generalmente se asocia a deshidratación, entonces, bueno, esto es lo más frecuente con la hipercalcemia, ¿sí? Bien. ¿Y qué estudios habitualmente vos les solicitas a los pacientes la primera vez que te van a evaluar? ¿Cómo arrancás una primera consulta cuando el paciente se acerca al endocrinólogo? Y lo primero que vemos es el laboratorio, porque nosotros necesitamos saber desde dónde partimos, ¿no? Si el calcio está elevado, si está bajo, sobre todo cuando vamos a realizar el tratamiento con los que llamamos bifosfonatos, que tal vez conocen como fijadores de calcio, que si quieren, bueno, ahora después vamos a charlar un poquito más del tema. Entonces tenemos que saber cómo está el metabolismo que se llama fosfocálcico, que es el calcio, los otros minerales como fósforo, magnesio, la vitamina D y las hormonas relacionadas, ¿sí? Que principalmente es una que se llama, porque la van a ver, paratohormona. Y también le solicitamos una densitometría, que es un estudio que mide la calidad del hueso, si el hueso está descalcificado, digamos, o si está digamos, en qué rango está, porque esto nos da el punto de partida para el tratamiento, ¿sí?
Esta densitometría es como una radiografía de la cadera y la columna, ¿sí? Es un estudio que lleva muy poco tiempo, que tiene menos radiación que la radiografía y no genera ningún tipo de, digamos, de inconveniente. Bien. Y una vez que tenés estos estudios, un poco cómo es el tratamiento o el seguimiento de la salud ósea de los pacientes con mieloma. Bien, principalmente nosotros hacemos tratamientos con los bifosfonatos, que son estas medicaciones que se llaman fijadores de calcio. Los que más utilizamos son pamidronato, que van a escuchar, o zoledrónico. Son medicamentos que se pasan por vía endovenosa, ¿sí? En el caso del pamidronato lleva más o menos 3 horas pasarlo a través de un suero, y en el caso del zoledrónico, entre media hora y 1 hora. Esto es lo más frecuente, ¿no? Y son medicaciones que se pasan de forma mensual, ¿sí? Al menos durante el primer año de tratamiento, y luego, si el tratamiento, digamos, si hay remisión de la enfermedad, esto se puede espaciar hasta cada 3 meses, hasta completar 2 años de tratamiento en total. Obviamente que esto es variable y esto va a depender de cada paciente, ¿no? De todo su contexto, de su evolución y de otras complicaciones o intercurrencias si las hubiera, perdón. Bien. Y son medicaciones que tienen efectos adversos, que son los que nosotros tratamos de prevenir, y por lo cual hacemos los controles frecuentes, que eso va a depender de justamente cómo se vaya respondiendo a estos tratamientos. En el caso de los bifosfonatos, lo que hacen es llevar el calcio y el fósforo al hueso, ¿sí? Y eso es para que el hueso, por un lado, tenga mayor fortaleza, disminuya el riesgo de fracturas y también ayuda a controlar la enfermedad en el hueso, ¿sí? Entonces, uno de los efectos adversos que pueden aparecer son el descenso abrupto del calcio, ¿sí? Esto quiere decir que como llevo el calcio al hueso, sale de la sangre, si en la sangre está bajito o está ahí border, va a bajar más. Y esto sí genera repercusiones importantes, porque puede dar lugar a arritmias, a convulsiones, y para prevenirlo, nosotros hacemos un tratamiento y la prevención. Los síntomas que pueden aparecer cuando pasa esto, que el calcio está muy bajito, eso sí es importante saberlo, es que pueden haber hormigueos de las puntas de los dedos, o en la punta de la nariz, o en la boca, y eso es un síntoma que uno tiene que saber cuando está recibiendo estas medicaciones, que es motivo para consultar, para poder reponerlo rápidamente. Entonces, en parte nosotros vemos cómo están los niveles de calcio, y en base a eso suplementamos, y siempre recomendamos el aporte de lácteos, ¿sí? En general, ¿no? Los lácteos son leche, queso, yogur, que deben incorporarse en 2 a 3 porciones diarias, ¿sí? Eso es para la población en general, y sobre todo si nosotros sabemos que estamos recibiendo estas medicaciones. La porción equivale a un vaso de leche, que son de 200-250 mililitros, o un vaso de yogur, o un pedazo de queso como un cassette de los de antes. Eso, 2 o 3 todos los días, combinados como uno prefiera o tolere mejor, ¿no? Porque a veces también se toleran no tan bien. Eso es lo que uno lo que prefiera, porque va a ser todos los días, ¿sí? O con esa frecuencia. Y también nos aportan fósforo, las dos cosas. Entonces nosotros prevenimos suplementando, recomendando, si es necesario, ¿no? Recomendando los lácteos, y también en general aportamos vitamina D. La vitamina D es una vitamina que habitualmente está bastante baja en la población en general, porque no nos exponemos al sol, que es desde donde se obtiene. Y es una vitamina que nos va a ayudar a absorber mejor estos lácteos, para absorber todo el calcio, todo el fósforo, y la podemos aportar a través de cápsulas, gotitas, ampollas bebibles. ¿Sí? Esto también va a depender de cada paciente, y hay distintas frecuencias. ¿Sí? Hay gente que la recibe una vez por día, una vez por semana, cada 3 meses, cada uno es diferente. ¿Sí? Eso tienen que saberlo, porque por ahí, bueno, cada uno va a tener su aporte de acuerdo a su contexto. Entonces, esto es uno de los puntos claves que nosotros evaluamos y tratamos de corregir y prevenir. Por otra parte, siempre recomendamos también, cuando se van a pasar digamos, la infusión, un adecuado aporte de líquido, ¿sí? Porque todo lo que no se fija en el hueso de esta medicación se va a eliminar por el riñón. Entonces tenemos que estar bien hidratados para poder hacer esa eliminación de forma correcta, y que no perjudique el riñón.
habitualmente deberíamos tomar todos más o menos 2 litros de agua por día. Entonces, lo ideal es que ese día, el día posterior, por lo menos tomemos un poco más de eso, ¿sí? 2, 3 litros de agua como mínimo. Entonces, esa es otro de los puntos importantes. Y a veces también está el pasaje de esta medicación nos puede dar síntomas pseudogripales, ¿sí? Parecidos a los que nos pasan cuando nos aplican una vacuna, que son dolores musculares, alguna febrícula, cansancio. Y también esto no es muy frecuente, pero cuando aparece mejora con paracetamol, ¿sí? Sabemos que hasta 1 gramo cada, digamos, 3 veces al día se puede aportar, pero en general mejora rápidamente y si aparece dura un día, a lo mucho 3, y siempre tener en cuenta que este síntoma aparece ese día de la infusión o al día siguiente, ya si aparece algo al cuarto o quinto día, no es por la infusión, ¿sí? Eso es importante para poder discriminar si hay alguna otra cuestión que esté pasando simultáneamente. Bien. Sí. No, no, eso. Muy interesante y creo que un poco en base a lo que estás diciendo, hasta ahora lo que podemos eh, resaltar es que es importante que todos los pacientes consulten al endocrinólogo y sobre todo que tal vez el endocrinólogo tenga contacto con el médico hematólogo porque muchos de los tratamientos los tenemos que ajustar al paciente, entonces es importante que haya una correcta comunicación. Y de estos fármacos que decís, ¿tenemos que tener alguna consideración? En algún caso, algún paciente podría ser que no requiera el uso de pamidronato o el ácido zoledrónico. ¿Hay algún otro fármaco que puedas decir que se esté utilizando en la actualidad? Sí, bueno, esto sí es muy importante, trabajar en conjunto es fundamental para poder brindarle, digamos, una mejor comprensión del paciente y de los tratamientos. En general, cuando uno hace el diagnóstico, requiere tratamiento inicialmente, digamos, sería como coadyuvante, es decir, como que colaborativo al tratamiento hematológico, al inicio de la enfermedad, mientras está sobre todo activa, cuando no está en remisión. Eso es importante, ¿no? Esto ha cambiado últimamente, antes era otra la indicación y esto es importante recalcarlo porque es necesario inicialmente colaborar también con el aporte del tratamiento con los bifosfonatos, pero también sí, hay otra medicación que se puede utilizar que en general la reservamos para pacientes que tienen una función del riñón muy deteriorada. Como dije, los bifosfonatos se eliminan a través del riñón, entonces si el riñón no está funcionando adecuadamente, vamos a necesitar dar otra medicación que se llama denosumab, eh, que también se aporta de forma mensual, pero es subcutánea, es decir, se aplica como una vacuna, digamos. Pero no es, digamos, sería como una segunda opción en caso de que haya algún impedimento. Bien. Y a veces es una pregunta bastante frecuente de los pacientes que están bajo tratamiento, es el calcio, en qué momento tomarlo del día, si esto conviene tomarlo con alguna comida, lejos de las comidas, si hay distintos calcios, ¿qué podés decirme? Bueno, hay distintos calcios, ¿sí? En general, tratamos de aportar a aquellos que tienen mayor concentración de calcio elemental, que en general es el carbonato de calcio o el citrato de calcio. Lo ideal es, digamos, darlo un poco alejados de las comidas, ¿sí? El citrato en particular es una de las, digamos, se puede administrar, en general no hay tanto problema con la alimentación, pero idealmente alejado de las comidas, ¿sí? Y hay diferentes, ¿sí? Siempre si hay alguna particularidad, después el endocrinólogo les va a decir si, no sé, en ayunas, esto o lo otro, pero en general son alejados de las comidas, ¿sí? No necesariamente en ayunas la mayoría. ¿Mm? Bien. Y algo que a veces, bueno, uno debería, o qué precaución debería tener un paciente que está haciendo un tratamiento con estas medicaciones, principalmente con el ácido zoledrónico o el pamidronato, ¿qué precauciones los pacientes y los médicos también deberíamos tener o alertar para un mejor cuidado de la salud? Bueno, aparte de los puntos anteriores, que eso nosotros
lo evaluamos cuando nos visitan los pacientes, cuando nos derivan, es la salud ósea, eso es la salud dental, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando existen lesiones importantes que requieren extracción de piezas dentarias y demás, puede aparecer una complicación que se llama osteonecrosis de mandíbula, que no es algo frecuente, pero que en estos pacientes tenemos más riesgo en primera instancia porque recibimos esta medicación que cuando se da de forma, digamos, de forma prolongada, es un factor de riesgo. Tengamos en cuenta que nosotros sí, los endocrinólogos, eh, perdón, quería decir algo así. Sino que justo hay una pregunta que nos hace Silvia al respecto de lo que estás hablando, que es si una necrosis ósea por extracción dental se puede recuperar. Sí, se puede recuperar, el tema es que es un tratamiento que lleva tiempo, tiene que estar bajo un odontólogo que tenga experiencia en este tema, que trate habitualmente con pacientes que tienen este tipo de complicaciones, no es que con cualquier odontólogo esto puede resolverse, sí tiene que tener experiencia y además debe tener un seguimiento en conjunto con hematología y endocrinología porque hay que tomar decisiones respecto de si uno continúa con el zoledrónico o el bifosfonato, cuándo reiniciarlo. Eso es importante, ¿sí? En estos pacientes es importante aparte también tener en cuenta todos los factores de riesgo, porque hay medicaciones aparte del zoledrónico, por ejemplo, la lenalidomida, que también es un factor de riesgo, y otros para poder ir orientando cómo vamos a hacer con la medicación y cómo se van a ir dando los pasos, ¿sí? Pero sí lleva tiempo y digamos, es algo que es un poco complejo. Entonces, por eso buscamos prevenirlo. Como les digo, no es frecuente, pero cuando aparece hay que, digamos, tratarlo con los especialistas, ¿sí? La forma de prevenirlo es justamente partiendo de una salud bucal eh, buena, ¿sí? ¿sí? Lo ideal es que todos nos hagamos un correcto cepillado de los dientes, que eso un buen odontólogo nos puede explicar, porque a veces uno se cepilla, pero va y le dice, no, no te está cepillando bien, eso es importante, al menos 3 veces al día, el correcto cambio de los cepillos cada 3, 4 meses y controles odontológicos e ir resolviendo las complicaciones, digamos, si hay caries o si hay alguna afección que se vaya resolviendo y no dejarla en el tiempo, ¿sí? Para que lleguemos a la extracción de una pieza dentaria, imagínense que hay que pasar tiene que pasar mucho tiempo sin que yo esté haciendo todo esto, ¿sí? Entonces es algo que se puede prevenir tomando todas estas medidas. También son factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, entonces evitar fumar es importante si uno está recibiendo estas medicaciones. Si uno tuviera diabetes, un mal control de esa enfermedad también es un factor de riesgo. Entonces son todos puntos que uno tiene que ir viendo para poder prevenir, ¿no? Más que nada. Sí, ahí Dorotea está levantando la manito, quiere hacer una pregunta. A ver, Sí, adelante, sí, Dorotea. más que una pregunta, quizás un comentario. Me parece que un punto muy importante para reafirmar a todos es que todos vamos al dentista y todos queremos tener bien la boca, pero pacientes con mieloma, cuando van al dentista, lo primero que tienen que decir es que tienen mieloma y que están haciendo tratamiento con bifosfonatos, ¿sí? Entonces, eso me parece un punto muy, muy importante, digamos, que al momento de iniciar la consulta, en realidad uno debe avisarle al odontólogo que está en tratamiento con bifosfonatos. Totalmente. Sí. Y Bueno, la si les parece, medicación, ay, perdón. No, 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 digo, no, adelante, Cristian, si la tengo medicación, una cosita. Tamara, deberíamos tener alguna precaución antes de hacer algún procedimiento odontológico. Sí, en general sería bueno coordinar tanto con endocrino como con hematología para poder suspender la medicación al menos un mes antes de empezar este tratamiento que vamos a hacer, al menos, ¿no? Eso es. Y esperar a que cicatrice realmente la zona, ¿no? Para poder reiniciarlo.
¿sí? Más o menos también un mes mínimo de que cicatrizó bien esa zona, se podría reiniciar el solo Sí. hidrónico, Nosotros como en la mínimo. práctica, habitualmente, no sé si coincidís, que tratamos de hacer que 3 meses antes y 3 meses después sería el tiempo prudencial. No sé si consideras lo mismo o no. Sí, sí, digamos, no hay así una guía estricta, pero sí, sí. Nosotros tratamos de tener el mayor margen justamente para evitar estas complicaciones, ¿sí? Entonces es muy importante saber tener esto en cuenta, porque a veces, si no lo sabemos, bueno, va al dentista, le sacan la pieza y ya puede surgir esta complicación. Entonces es fundamental recalcar, avisar tanto a todos los profesionales que están atendiendo al paciente, ¿sí? Para coordinar los pasos. Perfecto. Mariana, las preguntas, a ver si podemos. Sí, porque quiero irme echándolas porque tienen que ver con lo que estamos hablando. Silvia vuelve sobre el tema y dice, ¿y se puede presentar por post-tratamiento más de un año sin bifosfonato? Sí, los bifosfonatos duran, bueno, ellos se fijan al hueso y duran bastante tiempo adheridos al mismo, entonces puede aparecer posterior también. Aparte, digamos, nosotros habitualmente el tratamiento con bifosfonatos lo hacemos en pacientes con otras enfermedades una vez al año. Acá lo estamos recibiendo todos los meses y eso se mantiene en el hueso, entonces sí puede aparecer posteriormente, entonces hay que continuar con los cuidados y avisar, como volvemos a recalcar, si hay que hacer algún procedimiento porque hay que tomar precauciones, ¿no? Bien, acá Ángela y Rosa hacen preguntas bastante similares. Dice, además de vitamina D, ¿se debe agregar algo más para cuidar los huesos? Dice Ángela. Y Rosa dice, mi esposo está con tratamiento, ¿es conveniente que tome vitaminas para los huesos? Es un poquito lo que veníamos hablando, ¿no? Claro, primero siempre nosotros hacemos si es posible, ¿no? Obviamente si tenemos el margen, hay que hacer un laboratorio para ver desde dónde partimos. A veces están bajos otros minerales, como por ejemplo el magnesio, y eso también se puede aportar. En cuanto a la vitamina D, también la dosamos y la aportamos en base a eso. Igualmente, si uno no tuviera, podría iniciar un aporte, pero la ideal es que tenga la evaluación para poder corregirlo y ajustarlo a ese paciente. Y otras Bien. medidas importantes en cuanto a los huesos es en la medida que uno puede y se siente bien y demás, es el ejercicio. Eso también nos ayuda al hueso, pero bueno, acá tenemos que ver cómo está el paciente, cómo se siente, pero eso para nosotros también es importante. Salir del sillón, como nos decía un deportólogo que dio una charla, ¿no? De a poquito tratar de ir moviéndose, ¿no? Mariana dice, ¿los pacientes con mieloma siempre necesitamos aplicarnos estos tratamientos? Y bueno, en general cuando la enfermedad está activa, se recomienda el tratamiento, o sea, se adhiere el tratamiento, pero bueno, hay que evaluar en cada caso, ¿no? Cuando ya la enfermedad está en remisión y ya completó el tratamiento, en general, como les dije, son aproximadamente 2 años que va a depender de cada paciente, ¿sí? Nosotros, Vos- Mariana, perdón, sí, no, adelante, adelante. a los pacientes, por ejemplo, que tienen un mieloma activo, o sea, es el mieloma que requiere tratamiento, a todos estos pacientes les hacemos este tratamiento. Después está el grupo de pacientes que pueden tener una gamapatía monoclonal de significado incierto, o los pacientes con el mieloma múltiple smoldering o asintomáticos, que en estos pacientes el uso de bifosfonatos no sería indicado, salvo que el paciente tenga osteoporosis. ¿Sí? Pero bueno, todo paciente que tenga un mieloma que requiera tratamiento debería ir acompañado con un soporte de estas características con el endocrinólogo, entonces siempre también es importante un poco chequear la salud ósea para ver si no hay osteoporosis en un paciente que no requiere tratamiento. Dorotea. Sí, quería exactamente decir lo que dijo el doctor Seehaus, que esto es muy importante, digamos. Por eso, digamos, hay que chequear al momento del diagnóstico o de la gamapatía monoclonal para ser un poquito más abarcativos, no solamente del mieloma, sino como dijo el doctor Seehaus, de la banda monoclonal de significado indeterminado, hacer una evaluación si los pacientes tienen osteoporosis o no tienen osteoporosis, porque en general, bueno, todas las mujeres menopáusicas algo de osteoporosis tienen y es por eso que la doctora
recalcó que muchas veces, no para pacientes con mieloma, sino con otras enfermedades, a veces uno hace estas indicaciones cada 6 meses o una vez por año, de acuerdo, digamos, a la patología subyacente. Pero, como dijo el doctor Sejaos, para los pacientes con mieloma sintomático, o sea, aquellos pacientes que requieren tratamiento o que están bajo tratamiento, el tratamiento de soporte con, digamos, el bifosfonato o el anticuerpo monoclonal, que es el denosumab, es como que va de la mano. Así como hacemos tratamiento con anticuerpos monoclonales, hacemos tratamiento con bifosfonatos. Irene pregunta si el mieloma directamente puede afectar algunas glándulas, como por ejemplo afecta al riñón. Y también pregunta, ¿y cómo afectan las diferentes drogas para el tratamiento del mieloma en el sistema endocrino? Bueno, acá el órgano afectado es el hueso principalmente, ¿sí? Claro. Ese seguramente es el más afectado y directamente, en general, es lo que vemos más frecuentemente, no otras afectaciones. Sí, por los tratamientos, por ejemplo, si uno recibe corticoides, esto puede generar alteraciones en la tolerancia a la glucosa y lo que se llama, puede haber una diabetes asociada a corticoides, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que vemos con más frecuencia. Alicia dice, ¿cuáles son los cuidados óseos para pacientes con mieloma en remisión? En general, los cuidados... Dije salir a caminar. Sí, totalmente de acuerdo. Son los cuidados para digamos, la población en general, que es esto, ¿no? El ejercicio, para nosotros es clave en todo, ¿no? En toda la salud. El aporte de lácteos, ¿sí? Y si es necesario, bueno, a veces también se suplementa la vitamina D, pero lo más importante es la nutrición saludable, que es aportar lácteos, aportar proteínas y el ejercicio. Bueno, y para ir terminando, dos últimas preguntitas. Una, hablaste del sol y la vitamina D que aporta el sol. ¿Cómo se compatibiliza tomar sol y cuántas horas sería necesaria con los efectos, cómo se compatibiliza con los efectos negativos que el sol también da? ¿Cómo debería organizarse una persona para absorber la vitamina D sin que el sol haga daño? Bueno, el otro día, bueno, hablamos juntos con una de las dermatólogas y lo que nos comentaba es que hasta con 8 minutos de exposición solar aproximadamente sería suficiente, ¿sí? Siempre se recomienda evitar las horas de mayor radiación, ¿sí? De los rayos ultravioletas, que son los que dañan, los UVA, que son los que dañan la piel, y hay que utilizar protector solar, eso también es importante, y no es necesario exponerse directamente. A veces cuando uno va a caminar, no sé, al mercado, ya está con cierta exposición. Generalmente no sabemos si va a ser suficiente o no. Si no es suficiente, bueno, agregamos la suplementación. Pero siempre hay que cuidar también la piel, o sea, es importante las dos cosas. Si no nos alcanza, bueno, siempre se puede suplementar con vitamina D. Eso no hay problema, pero con 8 minutos sería adecuada la exposición. Buenísimo. Bueno, Dorotea, yo ya no tengo más preguntas. Dije dos, pero les mentí. Ya con eso me doy por hecha, no hay más preguntas. Cris, ¿alguna pregunta? ¿O algo que No, creas que podemos redondear? no, Me creo que es parece importante un poco recalcar esto, que siempre la importancia del tratamiento interdisciplinario, tanto en el mieloma como en otras enfermedades, de tener un hematólogo que pueda tener un seguimiento en conjunto con otros médicos. En este caso, el endocrinólogo, es importante chequear la salud ósea y creo una correcta evaluación de la parte de la salud bucal previo al inicio de todas estas medicaciones para evitar las complicaciones posteriores. Perdón, acá hay una que me está reclamando y mi pregunta como que no se la leí. Lo que pasa es que Lili no la leí porque no tiene signo de pregunta, era como una afirmación. Lili dice, tengo mieloma y resistencia a la insulina. Tomo metamorfina, 2000 miligramos diarios. metformina. Metformina, eso, perdón, está mal. Metformina, 2000 miligramos diarios.
pero no encuentro la pregunta, Lili, por eso no la leí. No sé, ¿ustedes entienden lo que quiere preguntar? Seguramente, Bueno, sí. No, sabemos esto que a veces tenemos que ir un poco de la mano y muchas medicaciones también pueden eh, alterar otras condiciones previas, como por ejemplo tal vez va a haber que hacer un cuidadoso seguimiento, pues sabemos que los corticoides pueden incrementar aún más la, la- lo que es la glucemia, entonces bueno, ahí el endocrinólogo no solamente tendrá que mirar la salud ósea, sino lo que es la parte de la resistencia a la insulina o los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes. eh, Perfecto. Bueno, bueno, sí, Tomás. yo quisiera agregar quizás un punto importante para nuestros pacientes es que no minimizar los dolores. Me parece que es muy importante que estén atentos a los dolores, dolores de columna, dolores de las piernas, sobre todo dolores quizás en el fémur, y hablarlo esto con el hematólogo, porque quizás, bueno, una radiografía o una imagen uno puede ayudar y ver qué es lo que está pasando, porque, bueno, no todo es tratamiento con bifosfonatos. Somos, como dijo el doctor Sehaus, un equipo multidisciplinario, tenemos traumatólogos, neurocirujanos, y es muy, muy importante saber qué es lo que les duele a ustedes para poder ayudarles. Bueno, me parece que esto era un poco lo que les quería decir. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Acá hay un montón de agradecimientos en el Facebook y de corazones para ustedes. Eh, Decirles que todo conocimiento siempre ayuda un montón a poder tratar, a vivir mejor con mieloma y que aprovechen a estas charlas que son realmente ricas y ayudan muchísimo a que puedan vivir mejor. Así que nada más que agradecerles a los tres y los dejo con la doctora Dorotea para que haga un lindo cierre y le ponga la frutilla al postre. Bueno, muchas gracias. Realmente, primero les agradezco, Tamara, Cristian, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Creo que para los pacientes es muy, muy importante saber sobre la salud ósea, saber cómo manejarla, y esto es un punto más que ayuda a mejorar la calidad de vida. Mariana, gracias a vos por darnos el lugar y a Janssen por permitirnos hacer esta videoconferencia. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Adiós. gracias.